Pues muy buenas tardes de nuevo a otro podcast organizado por Somos España. Esta vez contamos con la presidenta del Partido Feminista de España, Lidia Falcón. Lidia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, encantada de departir con vosotros. Ya me diréis. Y prestarnos tu tiempo. Para mí personalmente es un honor tenerte aquí y Muchas creo gracias. que hablo en nombre de todas las personas que están aquí en este podcast y de fuera y de nuestro partido también. Y te voy a pasar directamente con nuestro compañero Juan Carlos Cortés, adelantado territorial en Sevilla, que te va a hacer la entrevista, ¿vale? Muchas gracias, muy bien. A ti, Lidia. Hasta luego. Bueno, para comenzar, dar las gracias a Lidia Falcón por estar aquí y que es un gran honor poder entrevistar a una figura histórica de nuestro país, de un movimiento por los derechos civiles. Gracias, Lidia, por estar aquí. Y comenzamos. Viendo los debates generados respecto a qué es y qué no es ser feminista y las corrientes enfrentadas que estamos viendo últimamente, brevemente para Lidia Falcón, ¿qué significa ser feminista? Bueno, sí, esta discusión se ha introducido a raíz de la posmodernidad, ¿no? Porque durante 200 años quedaba muy claro. Era el movimiento social y civil en defensa de los derechos de la mujer que estaban o eliminados totalmente o, desde luego, muy pisoteados. Esto ha durado pues todo el tiempo en el que hemos reclamado primero el derecho al voto, el derecho al trabajo, después pues las cuestiones del divorcio, del aborto, de la igualdad salarial y de pronto no, se ha ido gestando durante bastantes años esa nueva teoría, la teoría queer, en la cual se dice que no hay hombres ni mujeres, ya supongo que es algo conocida por lo menos de nuestros oyentes. Y en consecuencia se le ha quitado el protagonismo de la lucha a las mujeres. Y ni siquiera se sabe además quiénes son mujeres ni quiénes son hombres, que esta confusión es la que se ha introducido. Ahora, es evidente que también dentro del movimiento feminista como tal se han introducido unas corrientes que conculcan los principios fundamentales por los que hemos luchado 2 siglos y pico. Porque están las que pretenden regularizar la prostitución, y eso es realmente un ataque terrible a la dignidad de la mujer. Está también ahora este nuevo negocio, ¿no? El de los vientres de alquiler. Y seguimos con la pornografía y ya nos meteríamos en la última agresión que estamos sufriendo, que es esta ley de transgénero a la que yo me he referido en el último momento. Pero lo cierto es que el movimiento feminista, que además de un movimiento es un partido político como el nuestro y es además una ideología, es una configuración además de la mentalidad, de la manera de vivir, de relacionarse hombres y mujeres, que ha llegado a la escena social y a la escena protagonista a través de muchos sufrimientos, de muchas víctimas tenemos detrás y las seguimos teniendo, como sabemos. Se conforma en cuanto a la defensa de la igualdad entre todos los seres humanos y las diferencias que se han planteado, las diferencias y las opresiones de clase, las diferencias entre hombres y mujer, lo único a que llevan naturalmente es a la represión y a la explotación de una clase sobre otra. Estamos en contra de todo ello y no solamente hablamos de las mujeres, porque ahora mismo acabamos de poner en nuestro Twitter el último comunicado que hemos hecho en referencia a los límites marítimos que pretende Marruecos establecer respecto a Canarias, por ejemplo. Este es el último Twitter que hemos puesto, pero también contra la fiesta de los toros, que estamos a favor de una ley de protección animal y, por supuesto, las explotaciones económicas en todas partes. La igualdad, el respeto, la dignidad y los derechos humanos son el fundamento del movimiento feminista y la lucha fundamental y la lucha protagonista que llevamos adelante. Y esto no creo que sea tan confuso para que no se pueda saber quién es feminista y quién no. Si acaso han querido confundirlo, han querido emborronar los límites de nuestra lucha precisamente a aquellos que no lo son. Porque todo movimiento liberador tiene sus enemigos, claro. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿En qué punto se encuentra actualmente el feminismo español?
Bueno, está en el momento, podríamos decir, estaba antes de este confinamiento que no sabemos cómo acabará y cómo se resolverá, estaba en un momento de mucho empuje, de mucha fuerza y de mucha participación de mucha gente. Y digo gente y no digo mujeres porque hay muchos hombres que se han suscrito, que se han adscrito a nuestras ideas y a nuestras reclamaciones. Están escribiendo, están hablando y están además como camaradas nuestros en el Partido Feminista. Por tanto, teníamos pues un empuje grande. La situación de confusión a que yo me refería antes, que sobre todo la ha producido la presentación de una estrambótica ley de derechos trans se llaman así, sin precisar, porque una cosa es ser transexual y otra lo que denominan ellos transgénero, pues ha llevado a bueno, una discusión que ya veremos cómo se resolverá cuando sea posible continuarla, sobre quién es le llaman el sujeto político, pero en realidad sujetos políticos somos todos desde el momento en que votamos, ¿no? Pero sería el sujeto revolucionario. Y la discusión resulta, bueno, completamente ficticia, es un invento, ¿no? Es un constructo lingüístico que no tiene correlato con la realidad. Yo a veces he comentado cómo estos que cuando hablan de abolir el género, hablamos de abolir el género, ¿no? Pues ellos lo que quieren es abolir la realidad. La realidad de que la especie humana está dividida en machos y hembras, como todas las especies mamíferas, y que la hembra ha llevado la peor parte por su especialidad reproductora. Y a partir de aquí, pues toda la construcción teórica, ideológica, religiosa, política, legislativa, etcétera, que nos ha condenado durante siglos y en tantos países todavía sigue, pues al ostracismo, a la represión, a la explotación económica. Pero de todas maneras esto se aclarará, esto no va a tener un largo recorrido. Más difícil estamos en la lucha por abolir la prostitución, porque el lobby prostitucional, la mafia de la prostitución es enormemente fuerte, domina un mercado de seres humanos de una manera repugnante y maneja una cantidad de dinero enorme, porque es el segundo negocio después del de las armas. Y cuando estamos planteando ahora que en este momento hay miles de mujeres que estarán encerradas en prostíbulos, en lupanares, en puticlubs, en casas de masaje, que no sabemos qué les pasa, de qué viven, porque se supone que el negocio habrá bajado mucho, habrá decaído, y estamos exigiendo de nuestro gobierno, que se autotitula de izquierdas, y del Ministerio de Igualdad, que primero se nos informe, ¿no?, de la situación de estas mujeres. No tenemos ninguna noticia, ninguna información. No hay ni ninguna rueda de prensa y en ninguno de los programas en que aparece el gobierno nos dicen nada de estas mujeres, como si no existieran. Y luego que naturalmente se las proteja. La mejor protección, la única protección es la de abolir la prostitución, lo que supondría cerrar todos estos lugares de esclavitud y de humillación y buscarles un alojamiento y un sitio donde puedan estar, como se hizo en la Segunda República con los liberatorios de prostitución. Bueno, estos son algunos de los temas, de las reivindicaciones con que ahora se encuentra el feminismo y por las que tiene que seguir luchando. Y quedan, ¿verdad? Porque queda la violencia, evidentemente, con un número de víctimas, bueno, muy superior al de cualquier otro colectivo social, y las diversas violencias, y también pues la desigualdad salarial y la desigualdad laboral. Muy bien. Ahora que he hablado sobre la ley trans y de la mujer como sujeto revolucionario, ¿cuál es la principal pega que le ve a la polémica ley trans? Y si considera que hay sectores dentro de los que apoyan dicha ley que quieren desembarcar a la mujer como sujeto revolucionario dentro del feminismo. Sí, lo he comentado, es así. Bueno, la ley trans, que me parece que la ha leído, excepto los que la han redactado y algunos de los que están defendiéndola, pues se ha leído y se conoce con detalle muy poco. Viene a introducir un mundo irreal en las relaciones humanas, porque empieza la primera línea de la ley, ya dice que todos debemos autodeterminarnos de género. Primero el género, esto sería motivo de
bueno, de una conversación más larga, más detallada. El género no existe. El género, como he dicho antes, es un constructo lingüístico que se inventan hace ya demasiados años, sobre todo en las universidades, ¿no? Primero parecía solo una discusión académica, pero se ha introducido con mucha eficacia, tanto en el lenguaje, bueno, político y social, más que el lenguaje popular, y está planteando lo que he dicho antes, no hay hombres ni mujeres, cada cual puede escoger en el momento de la vida que quiera y sin ningún cambio físico ni corporal, puede escoger cambiar de sexo. O bien, también he oído por ahí que es no binario, que no sé lo que supone, que supongo que ya está pues en el terreno de los ángeles, porque es el único que se me ocurre que no tiene sexo. Y esa teoría, una ideología, y en el terreno de las ideologías y de las teorías y de los debates filosóficos, sociales, pues cabe todo, y no digamos en el de la literatura. La fantasía no tiene límite. Lo que resulta completamente inaceptable y, bueno, hasta chocante, es que llegue al terreno de lo social, imponiéndose con una ley que pretenden aprobar. Porque además se pretende que no solo cualquiera puede por su propio gusto decir que es del sexo contrario, irse al registro civil y cambiar su identidad en la documentación legal pertinente, sino que además esto puede hacerlo los menores de edad. Y además desde cualquier edad, porque hemos buscado, aquí en el Partido Feminista se ha hecho una investigación bastante exhaustiva con las situaciones que se plantean en otros países que han aprobado o están en la línea de aplicar estas normas, en las cuales, pues, bueno, un hombre con todos sus rasgos y su construcción física de hombre se mete en un vestuario de señoras y dice, no, es que yo soy una mujer. O bien en un servicio, o ha pasado en Estados Unidos y en el Reino Unido, que condenado por violencia contra alguna mujer, pues ha ido a parar a la cárcel y ha pedido estar en el departamento de mujeres porque él era una mujer. Bueno, esto no es una anécdota, no es lo que parecería un cuento, ¿eh? La literatura lo puede todo, lo asume todo. Son situaciones reales, pero que además pretenden cambiar la ideología que estamos defendiendo. Eso es lo terrible, ¿no? Eso es lo peor, porque cuando una lucha no tiene ideología o la tiene, bueno, no muy construida o torcida y desde luego va derivando, ¿verdad? Se va revisando a sí misma, está perdiendo en ese momento, ya pierde su identidad y pierde su fuerza. Si el movimiento feminista entrara por estos caminos, quedaríamos reducidas de una manera evidente y además pues, los avances conquistados los perderíamos en una buena parte. Y teniendo en cuenta todo esto que ha dicho, ¿qué es ser mujer? Bueno, pues eso está muy definido, ¿sabes? En los libros de antropología, de medicina, puesto que ser mujer es ser la hembra de la especie humana, nada más, ¿verdad? La que tiene construida su corporalidad, su fisiología y su biología para reproducirse. Tiene los órganos reproductivos que las especies mamíferas tienen, todas las especies mamíferas. Y ser hombre, pues es tener los órganos genitales y reproductores para inseminar. Y eso, mira, no se había puesto en cuestión nunca hasta este momento. Bueno, esta es una novedad y una originalidad del tiempo que corre. De acuerdo. Y en estos días que estamos sufriendo la pandemia, la reclusión en nuestros hogares, que teniendo en cuenta que hay muchas mujeres que están sufriendo ahora mismo el confinamiento con sus maltratadores, que son víctimas de violencia de género, ¿qué propone su partido, el Partido Feminista, para ayudar a estas mujeres? Bueno, esto es un problema terrible, lo hemos repetido en nuestros comunicados, hemos puesto los twitters continuos, como también otros grupos feministas, porque no dan este gobierno que no sabe qué hacer, porque es evidente que es de una incompetencia, de una falta de previsión enorme. Hay que ver la tragedia que estamos viviendo con uno de los países que tiene más víctimas, pues no tiene nada previsto para ello. Se ha limitado a repetir que las víctimas llamen al 016. Salió el otro día un
un vídeo donde estaba Irene Montero, y es muy sonriente además, me parece que también la imagen es importante, ¿no? Diciendo, ay, que hay muchas más llamadas al 016, las mujeres piden más ayuda. Y uno pregunta, ¿y después de llamar al 016, qué pasa? Precisamente esa es la pregunta fundamental, esa es la cuestión fundamental. Que una mujer que pide ayuda al 016, ¿a qué le hacen? ¿Le envían la policía a su casa para que interrogue al maltratador? ¿Lo dejan con ella? ¿O se la llevan a ella, como los casos que sabemos, a una casa de acogida para protegerla? Esto es inaceptable. Claro, desde hace muchos años, porque la ley de violencia de género es del año 2004, nada menos, y ahora pienso que es terrible, llevamos 16 años en esta batalla, pidiendo otra protección para las mujeres. Porque si primero, no sé si conoces los detalles de la ley, pero no son víctimas de violencia de género más que aquella que tiene relaciones sentimentales con el maltratador. De modo que cuando el personaje que sea no es el compañero, el novio o el marido, pues entonces ya el delito pierde entidad y pasa a ser pues un delito de agresión como otro cualquiera del Código Penal. El asunto es que o cambiamos las normas que se están estableciendo con las cuales los jueces dejan en libertad a la mayoría de los maltratadores, o seguiremos teniendo el mismo número de víctimas, tanto mortales como de maltrato. Es imprescindible que se invierta la carga de la prueba, es decir, que el testimonio de la mujer sea una prueba, porque se produce además el delito en la soledad y el secreto del domicilio y no hay manera de poder probarlo. Y luego además que el que salga de la casa sea el maltratador, no sea ella, que esto es una de las cosas más horribles que suceden. Supongo que dentro de unos siglos, cuando estudien esta época, nos mirarán como miramos nosotros los autos de fe de la Edad Media, ¿no? Y naturalmente que se proceda a ayudarlas económicamente, porque si muchas de ellas no pueden ni siquiera presentar la denuncia porque no tienen ni dónde vivir ni cómo comer, no digamos si tienen niños pequeños a su cargo. Bien, hablando de esto último, hubo ahora unos meses una polémica en Twitter en la que se acusaba al partido feminista de querer acabar con la presunción de inocencia ante una denuncia por un caso de violencia de género. La pregunta es, ante una mujer que va a denunciar, ¿cómo deben actuar la ley y el Estado? Mira, la presunción de inocencia se ha eliminado para el ámbito laboral, pero hace un siglo. Gracias, naturalmente, a las luchas sociales, las enormes y terribles luchas sociales que se desencadenaron en el mundo entero por parte de los trabajadores, de modo que no se escandalicen tanto, ¿verdad? Porque pidamos nosotras lo que te he dicho antes, en términos más jurídicos, la inversión de la carga de la prueba, es decir, eliminar la presunción de inocencia y plantear además que la prueba es la declaración de ella. A continuación, un juzgado que realmente quisiera averiguar la verdad, cosa que es bastante difícil, no porque sea difícil hacerlo, sino porque no le interesa, tiene que citar naturalmente, pero inmediatamente, no esperar como sucede a veces 15 días, citar al denunciado. De la declaración del denunciado tiene que después seguirse la búsqueda de las pruebas, los testigos que puedan ser, que la familia de ella se la cite, que se haga un análisis psicológico o un informe forense de todos ellos. Pero sobre todo la primera medida, la primera es separarlos. Es que este personaje o se vaya a algún sitio donde pueda vivir o se meta él en una casa de acogida o lo metan en la cárcel según la gravedad de la denuncia. Y eso sería la primera protección que esta mujer tendría que tener. Y como he dicho antes, naturalmente luego el apoyo económico que necesite y no digamos si tiene, como digo, menores a su cargo. Y entonces que no se escandalicen tanto, porque en el mundo laboral la declaración del trabajador supone prueba y tiene que ser el empresario el que demuestre que las condiciones que están diciendo pues que no son ciertas. Y eso se consigue, como ya he contado, gracias a las luchas sociales de todo el siglo XIX y el XX. Pero además es que en la legislación, pongámosle feminista, con muchas comillas, que es la ley de igualdad, que supongo que tampoco casi nadie la conoce y que además no ha tenido ningún recorrido porque no tiene eficacia, ya que no es punitiva, pero en la ley de igualdad también se suprime
la presunción de inocencia en el caso del acoso sexual en el trabajo. Lo que pasa es que, naturalmente, dicho de este modo, como la ley de igualdad no es una ley punitiva, como digo, no es una ley penal, no establece penas para quien no lo cumple, pues es completamente inoperante, no sirve para nada. Pero lo digo porque todos estos que nos acusan, bueno, de no sé qué, de nazis, ¿no? Porque es tan fácil utilizar un lenguaje, son tan baratas las palabras, pues que no se escandalicen y que estudien un poco más de leyes y que sepan de lo que estamos hablando en vez de querer proteger a los maltratadores. Muy bien. Y volviendo a la actuación del gobierno con la pandemia, ¿cuál es su valoración del gobierno de Pedro Sánchez frente a este fenómeno que estamos viviendo? Bueno, pues la valoración la he insinuado, he dicho hace un momento, ¿no? Son unos incompetentes, han estado además dependiendo de lo que la OMS dijera y la OMS a su vez me gustaría saber de quién depende y nos han dejado llegar al punto de esta tragedia sin haber tomado las medidas necesarias. Están las comparaciones de otros países, sabemos que Alemania, con el doble de población que nosotros, tienen una cifra de víctimas muy inferior, también de contagiados, y han tomado medidas además muy rápidas y muy preventivas, comprando mascarillas y todos los instrumentos que se necesitan para cuidar a los enfermos, mientras que cuando se fue a enterar el gobierno de España, pues en el mercado no había, teniendo en cuenta además una situación de debilidad industrial enorme de nuestro país, porque yo no comprendo, me tendría que explicar, cosa que no hacen, el Ministerio de Economía o el de Industria, por qué no hay unas fábricas textiles en nuestro país que puedan fabricar mascarillas, es que no estamos hablando de trajes espaciales, estamos hablando de un trocito de tela. Las máquinas textiles que yo conozco, lo conozco bien, entre otras cosas, porque soy catalana y he estado viendo a los que trabajaban allí, trabajando en alguna de ellas, y además se conoce, vamos, que los telares a una velocidad extraordinaria fabrican metros y metros de tela. De modo que hacer mascarillas a miles y cientos de miles, eso se haría en unos días. Pero es que no las tenemos, las deben haber cerrado. Se fueron a comprarlas al mercado internacional y se encontraron que estaba ocupado por Francia y Alemania, que habían llegado primero. Bueno, esto me parece tan criticable que no comprendo. Además no han pedido disculpas y no se plantean que los responsables fundamentales vayan a dimitir ni se vayan a cambiar. Aquí sale de cuando en cuando, aparte de los sermones que nos endilga el señor Sánchez, también sale pues este señor Simón, que debe tener muy buena intención, pero que es completamente inoperante. Yo no sé si vosotros habéis visto un pequeño vídeo que corre por las redes, bueno, sois muy expertos en redes, a lo mejor sí, en que está Cantinflas haciendo una parodia del discurso de Sánchez. Y es que es exactamente esto, ¿eh? O sea, no tenemos mascarillas porque no hay, ¿eh? Y no podemos llegar a hacer los test porque no hay tests. Y aquí se nos han muerto de esta manera indigna miles de ancianos en las residencias que, por otro lado, durante el tiempo anterior habían privatizado, habían dejado en manos de estos especuladores sinvergüenzas de las empresas privadas que lo único que quieren es hacer beneficio a costa incluso de la salud y la vida de la gente. Y por tanto, cuando se han ido a dar cuenta que ya solamente este hecho era para que hubiera dimitido el gobierno entero, que se encontraba la policía con 17 cadáveres de ancianos abandonados en una residencia. Pero luego han aparecido más y luego es imposible saber las cifras, no las sabremos nunca. Nuestro diagnóstico es absolutamente de suspenso total. Y que lo que tendría que haberse formado y tendría que haber es un gabinete de crisis formado por partidos, entre otros nosotras, que sabemos qué es lo que está pasando con las mujeres en tantos ámbitos, como otros movimientos sociales que están también trabajando muy esforzadamente. Vosotras, aunque seáis jóvenes y no llevéis mucho recorrido, ya sabéis el esfuerzo que cuesta llevar adelante una tarea de denuncia y de apoyo social a los sectores más desfavorecidos. Pero las que llevamos pues toda la vida tenemos, ¿verdad?, bastante experiencia, bastantes conocimientos. Pero esto no lo van a hacer porque los que se han instalado en el gobierno pues están tan contentos, ¿no? Ya han llegado al Consejo de Ministros y ahí están.
El resultado es que somos, como sabemos, porque nos lo dicen ellos mismos, el tercer país con más víctimas del mundo, ya es decir, y que no sabemos qué predicciones se pueden hacer, aunque no querría ser en absoluto catastrofista ni pesimista, y parece que está bajando ya la incidencia, pero desde luego va a bajar más porque la propia pandemia se va a consumir en sí misma, como sucede siempre, que por la protección y las medidas que hayan tomado. Hay que ver el atasco de los hospitales. A bastantes conocidos míos, camaradas y amigos, cuando han pedido una ambulancia porque ya estaban con los síntomas evidentes, les han recetado paracetamol por teléfono. Muchos de ellos están recuperándose en casa. Y no digamos, pues las UBIs no llegan, pues ni a la 10ª parte de las necesidades que se tienen. Esto se aguanta en este país nuestro porque es de lo más tolerante y sumiso, y solo se responde aplaudiendo a las 8 de la tarde. Madre mía. Sí, bueno, de hecho nuestro ministro de Sanidad hace unas semanas, cuando no había ni una sola triste mascarilla en ningún sitio, decía que las mascarillas eran placebo, que no valían para nada. Claro, eran placebo porque no tenían. Porque no tenían, claro, porque no tenían. Pero y los test, no sé cuántos millones de test ha hecho Alemania para conocer además la incidencia de la difusión de la enfermedad, porque la enfermedad se difunde mucho antes de que salgan los síntomas. Incluso hay tantos casos asintomáticos, ¿no? Pero para saber exactamente la extensión. Pero no, porque no tenemos manera de hacer test, y además, no sé, deben ser unos incompetentes totales los que estaban encargados de ello, porque es que da la impresión de que ni sepan cómo se hacen. Yo he leído un montón de informaciones últimas en las que hablan de test que se pueden hacer a domicilio, que se están haciendo en las calles de las ciudades de varios países. Bueno, yo aquí no sé qué se haga. Desde luego, yo, por ejemplo, que estoy en una edad de riesgo, tal como lo ponen, pues no he tenido ninguna información, no me han planteado que tenga que hacer el test, no me han enviado ninguna cuestión que tenga yo que cumplir, pues, por email, ¿no? Simplemente nada. Estoy en esa edad, pero además estoy en un barrio de Madrid, que es la ciudad más contaminada, el de más riesgo. Bueno, pero ya sabemos, este gobierno no es gobierno. Además, tenemos ahí varios partidos metidos que solamente quieren mantenerse allí sentados en el Consejo de Ministros, y que unos no tienen ideología, otros están al servicio del capital, como sabemos del PSOE, ¿no? Y el resultado, pues, es que cuando hay un verdadero riesgo, como el que estamos viviendo, pues no tienen ninguna capacidad para gobernar. Claro. Bien, y siendo más concreto, ¿cómo valora la actuación de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad? Bueno, es que no hay actuación. Esto realmente... y me duele no solo porque, bueno, la conozco, he tenido con ella relación y creía que podía ser más útil. Pero lo cierto es que no ha tenido actuación. Por un lado, porque además cogió la enfermedad. Bueno, si vemos las declaraciones que ha ido haciendo antes, durante el confinamiento y ahora que acaba de salir de él, bueno, pues es que no son nada. No tienen ninguna entidad, no tienen ningún peso. ¿Qué significa esto de que las mujeres llaman más al 016? Pero esto es una burla, ¿no? Y después de eso, como he dicho antes, ¿qué pasa con llamar al 016, con ese teléfono salvador? ¿Y qué está haciendo ese ministerio para resolver los problemas de las mujeres prostituidas? ¿Tiene en el proyecto alguna ley de abolición de la prostitución? No. Lo terrible del caso es que, por lo que sabemos y que ya había actuado anteriormente, lo que se proponen es aprobar la ley trans. Ahora todo su proyecto, ¿verdad? El objetivo, ¿no? ¿Cuál es el primer objetivo que tiene ese ministerio? Aprobar la ley trans mientras asesinan 2 mujeres a la semana. Claro, es de una incompetencia total. Esta mujer, desde luego, como ministra, no tiene condiciones, no tiene capacidad, no tiene formación, no tiene esto. Y además se han repartido los cargos en el ministerio, pues según el nivel de influencia, la necesidad de los votos que tenía el PSOE, y realmente es triste, ¿eh? Yo te estoy contando esto desde la tristeza. No tengo ninguna alegría con ver este fracaso de un gobierno que, bueno,
dentro de lo que pensábamos, estaba, por supuesto, escorado hacia la izquierda y tenía que tener alguna sensibilidad feminista. Si me permitís la interrupción, cuando hemos estado hablando de si el Ministerio de Igualdad ha tenido alguna actuación, yo diría que sí, pero más que nada en el sentido de performance, ¿no? Bueno, eso sí, eso han intentado hacer marketing, que es lo que se llama ahora, ¿no? Hay que tener marketing. Entonces hacen vídeos y declaraciones y se han fotografiado con una tarta de cumpleaños. Sí, todo esto que podría hacerse, yo no estoy en contra de que celebren un cumpleaños, si realmente además la tarea gubernamental y en tiempos tan difíciles fuera eficaz y estuvieran trabajando. Yo conozco algunas de las que están allí, desde luego no tienen preparación para llevar adelante toda la tarea, toda la ingente tarea que se presenta como ministerio llamado de igualdad, con el que ya empiezo porque no estoy de acuerdo ni con el nombre, porque de qué igualdad hablan, ¿no? Es que además es una igualdad genérica, abstracta, es la igualdad entre hombres y mujeres, o entre pobres y ricos, o entre negros y blancos, ¿cuál es? O sea, ya empiezan porque, bueno, utilizan el lenguaje con esta abstracción y con esta confusión que se estila para confundirlos, claro. Y luego, pues las personas que están allí, que las conozco, no tienen preparación feminista, ni política, ni organizativa, que es lo que necesita un ministerio. Y luego, pues además están escoradas hacia la defensa de la teoría queer. Y los verdaderos problemas del feminismo, pues están para ellas, bueno, pues en segunda fila, ¿no? En el 016, resueltos por un teléfono. Y de hecho, también Irene Montero, cuando se le preguntó por la polémica sobre a favor, en contra del proselitismo de la prostitución, ella dijo de que había compañeras que eran prosex y que había que respetarlas, ¿no? Creo que fueron sus palabras textuales. ¿Cómo? Es que no te he oído bien. Que Irene Montero llegó a decir en su momento que hay compañeras que son prosex y que habría que respetarlas, ¿no? Y que ella no, claro, pero es que ellas no consideran que eso sea un insulto, lo que para mí sería, bueno, realmente un insulto y una ofensa, porque es pro sexo, pro trabajo sexual, claro. En realidad, todo ese sector que no es feminista, yo no le puedo conceder un término que tanto amo a semejantes individuos, ese sector pues considera, y lo dicen sin ningún rebozo, que la prostitución es un trabajo, como otra cualquiera. Y en realidad se convierten en proxenetas, porque están facilitando los encuentros o el pertenecer a un burdel, a un puticlub, etc. Sí, lo dicen y lo dicen sin ninguna vergüenza. Claro, y entonces, ya para finalizar las preguntas, ¿considera que este gobierno no es feminista? No, claro que no. Porque, mira, como yo te he dicho hace un momento, yo amo mucho ese término. Y ese ha requerido, como también he comentado, de más de 2 siglos de luchas, de mucho estudio, de mucho pensamiento. Tenemos una serie enorme de pensadoras feministas que han elaborado una ideología que sigue en construcción, como todas las ideologías. Hemos trabajado, y yo he sufrido también personalmente, para ir avanzando en la posibilidad de una sociedad, no solamente hablar así como si fueran ramas separadas, hombres y mujeres. Es una sociedad armónica, una sociedad de encuentro, de libertad, de igualdad, pero de fraternidad sobre todo. Y además para acabar con los grandes problemas del mundo, ¿verdad? Lo que ocasionan las guerras que seguimos manteniendo y alimentando. Yo tengo en el Congreso del Partido que celebramos a principios del año, pues tengo el informe político y económico que es realmente patético. Estuve buscando todos los datos, claro. Pensar que de los últimos 5 años que nos separan, no llega a 5 años, nos separan del otro congreso del partido, pues las guerras que estaban iniciadas entonces continúan. Que eso supone los sufrimientos, el destrozo ambiental, la destrucción de los países, miles y miles de refugiados que vagan por todas las fronteras intentando encontrar refugio. Bueno, todo eso es el feminismo. La lucha contra todo eso. La lucha por los derechos civiles en Estados Unidos estuvo liderada por mujeres. La lucha contra la esclavitud,
la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres, claro, y la libertad de reproducción, etcétera, etcétera. Todo eso es una carga importantísima, es un bagaje enorme de conocimientos, de estudio, de ideología y de trabajo y de lucha. Y claro, eso no se lo pueden atribuir cualquiera, como están haciendo ahora, ¿verdad? Porque es algo, ¿verdad? Y debería ser como dice el decálogo, ¿no? No utilizar el nombre de Dios en vano. Pues no utilizar el nombre de feminismo con esta frivolidad. Porque en realidad ni son feministas ni son nada, ni son feministas, ni son socialistas, ni comunistas. Ellas mismas y ellos mismos, los de Podemos, por ejemplo, han estado negando que fueran de izquierdas o de derechas, ¿no? Porque claro, ya no existen, ¿no? Estamos en el limbo, en un limbo están ellos. Y ya no hay clases sociales, ya no hay lucha de clases, lo que hay es gente. Y ellos gobiernan para la gente, y no se sabe qué gente es, ¿no? Porque gente es todo el mundo, gente son los banqueros y gente son los aparceros y los jornaleros del campo. Bueno, eso significa que destrozan la ideología y con eso se destroza, claro, un movimiento y una lucha centenaria que merece más respeto. Claro, pues en preguntas eso era todo. Muchas gracias por responderlas y doy paso a Luis Carlos. Bueno, Sí. me gustará tener el enlace del programa. Me lo enviáis, ¿no? Sí, Claro, Sí, claro que sí. Aunque antes aún no hemos terminado, a mí me gustaría Sí, comentarte un par de cosas que tengo en mente. vale, dime. En primer lugar, bueno, siento una gran simpatía, no solamente por tu persona, sino por el partido que tú presides. No ya al margen de las afinidades ideológicas que podamos tener, sino también por la manera en que tergiversan y han tergiversado vuestras comunicaciones vuestros enemigos, ¿no? Créeme que nos sentimos muy identificados porque a nosotros también nos han puesto de vuelta y media y han sacado de contexto y nuestras declaraciones y nuestras ideas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente te lo quería. Bueno, pues te lo agradezco mucho, de verdad, porque Y después de tantos insultos y amenazas y ataques como estamos recibiendo, pues este abrazo fraternal que me enviáis, pues consuela mucho, de verdad. Y pues os lo sí, agradezco. Y cuando podáis escribirlo, pues nos servirá porque lo difundiremos. pues sí. Y yo, pues eso, quería comentarte también que hubo una polémica respecto a unas declaraciones que hiciste desde la cuenta del partido en la que digamos, se alababa como bien has dicho, la actuación de algunas feministas burguesas del siglo XIX en la lucha de los derechos civiles, ¿no? Como has comentado, ¿no? Y sobre todo esas críticas vinieron por parte no ya de derechistas, sino de gente del propio movimiento comunista español, ¿me entiendes? Es que es Gente una que vergüenza que se tergiverse la historia y que eso además, mira, tiene como objetivo evidente la división en el seno del movimiento feminista y en el seno de los movimientos liberadores, porque el segunda ola que es del feminismo internacional, que es la de las sufragistas norteamericanas, comienza en la lucha de esas mujeres por abolir la esclavitud. O sea, ellas además con esa práctica que tenemos las mujeres de resolver los problemas, no solamente hablarlos, no solamente teorizarlos, y aunque era ya importante y difundirlos, sino que se iban al río Ohio, que separaba los estados del sur, los estados sudistas esclavistas de los del norte, y allí organizaban el rescate de los esclavos que huían a nado o en una barca desde el río. Y los acogían y les cuidaban y les daban a comer y les cuidaban. Bueno, aparte de que estaban en todos los centros de discusión y de debate. Luego fueron fundamentales en la guerra de secesión norteamericana. Estas son las que ellas llaman ahora con este desprecio, estas señoritas o estos señoritos burgueses, pequeños burgueses, ellos sí, que vivimos tan cómodos en las ciudades urbanas del mundo desarrollado. Estas son las que califican ellos de burguesas, ¿no? Liberales burguesas. Estos que, bueno, no han tenido ningún tropiezo. Están ahora algunas muy, muy deprimidas porque tienen que estarse en casa, fíjate qué gran sufrimiento, ¿no? Que ni conocen la cárcel, ni conocen las guerrillas, ni conocen las barricadas, ni han sufrido una guerra, ni han pasado hambre. Por eso
es que me irrito mucho, perdona quizá el tono, pero es que realmente pienso que es una vergüenza que el sacrificio, los sufrimientos de tantísimas generaciones de mujeres que además lo invirtieron todo porque vivían una vida, algunas vivían una vida cómoda, bueno, dentro de la opresión femenina que siempre sufrían, pero con unas condiciones económicas estables y que podían haber sido, bueno, tranquilas amas de casa que se hubieran quedado en la sociedad de su época. Pues se dedicaron los bienes que tuvieran y el tiempo y el esfuerzo y toda su energía a la lucha por los más desfavorecidos que no eran ellas. Pero esto ha pasado en todas las etapas de la historia que podemos recordar, en la Guerra Civil Española, en la lucha contra el franquismo. Hemos participado, y soy testiga porque fui protagonista también, el apoyo a la guerra de Vietnam, o sea, a acabar con la guerra de Vietnam. Bueno, todos los episodios terribles y trágicos que la humanidad ha vivido, dirigidos naturalmente por el capital y controlados y pilotados por el patriarcado. Y ahora vienen unas cuantas, que además algunas naturalmente no han vivido nada, ni saben nada, y además no les da la gana de estudiarlo, ni de leerlo, ni de preguntar. Y empiezan a hacer críticas, ¿verdad?, ácidas, ay, porque estas burguesas liberales blancas. Bueno, pero ¿qué se han creído, no? Yo eso que me gustaría a veces, porque no vienen a decírmelo a la cara, ¿eh? Eso no, sé que lo escriben por ahí, pero me gustaría preguntarles qué se han creído ellas, ¿verdad? ¿Qué se han creído ellas? Y bueno, ellos, pero de ellos duele menos la crítica, porque ya sabemos que el poder machista pues todavía es muy fuerte, todavía está muy introducido en los sectores masculinos y todavía tenemos que defendernos de ellos. Pero claro, que ya vengan unas que además se autotitulan feministas a hacerme críticas a mí, me parece que es el mundo al revés, ¿no? Eso es poner el cielo bajo los pies. Sí, no, y a mí me parece que lo que es negar la implicación, ¿no?, de esta, digamos, de estas feministas burguesas en el avance de los derechos civiles es como negar también la implicación de la Revolución Francesa en el avance de los derechos jurídicos, ¿no?, de la igualdad jurídica, ¿no? Sí, claro, y la Revolución Soviética, una buena parte de los dirigentes eran, bueno, eran intelectuales sobre todo, pero pertenecían a clases sociales, bueno, económicas, que podían vivir cómodamente. E incluso, y el movimiento anarquista tuvo bastantes aristócratas de los que no saben nada. Lo que pasa es que uno discute con gente de una ignorancia tan grande que estamos en una desigualdad total, ¿no? Lo peor es que haya medios de comunicación y, sobre todo, claro, redes sociales que difundan semejantes críticas y mensajes. Muy bien, pues por mi parte nada más. No sé si Alberto Jubete, secretario de organización, tiene algo que decir, algo que preguntar. Sí, bueno, yo creo que no podía dar por finalizado este podcast sin mencionar un poquillo la polémica que tuvisteis que vivir hace unos meses ya el año pasado, cuando fuisteis expulsados por Izquierda Unida. Y bueno, te hablo desde una experiencia personal. Yo en su día milité en X organización que estaba metida en Izquierda Unida también. ¿O cuál era? Yo estuve en las juventudes del PC. Ah, Y bueno, digamos que en mi caso no fue una expulsión, fue una invitación a salir. Por temas curiosamente relacionados con esto. Me acuerdo que una cosa por la que se me llegó a decir que si lo volvía a repetir se me expulsaba del partido fue con un cartel que sacó Izquierda Unida en el que hablaba de empoderamiento de la mujer y sacó a una mujer musulmana con todo el velo puesto encima uf, diciendo que el velo le llevaba por decisión propia. Digo, ya. y yo lo dije, digo, vamos a ver. A mí no me entraba en la cabeza. Yo me acuerdo que tenía 15, 16 años. Tampoco, no era un experto del tema, pero ya me sonaba raro. Y cuando lo critiqué, cuando dije que era eso, digo, no puede ser que por decisión propia se lleve eso. Claro, si te adoctrinan desde joven y te obligan, literalmente te obligan a llevarlo, pues sí, claro, lo llevas, pero ¿hasta qué punto es decisión propia cuando se es adoctrinado desde joven? Y a mí se me invitó a salir y ya por distintos temas parecidos me acabé marchando.
Me imagino que vuestra problemática con Izquierda Unida no fuese de un día para otro, ni mucho menos. ¿Cuánto tiempo llevasteis con esos roces con Izquierda Unida que ya provocaron la expulsión posterior? Porque me imagino que ya tuviera tiempo detrás. Bueno, necesitamos toda otra entrevista para contaros la historia, pero brevemente voy a hacer un resumen. Nosotras volvimos a pedir el ingreso porque fuimos en su tiempo fundadoras de Izquierda Unida, pero es esa historia que necesita otra entrevista, como digo. Pedimos el año 15 la inserción en la coalición, nuestro trabajo en el seno de Izquierda Unida, el año 15. Y apenas habíamos empezado nuestra relación cuando ya me pusieron en una situación difícil en una de las candidaturas de aquel año. El año 15 hubo elecciones el 20 de diciembre y me pretendieron en la candidatura de Sevilla. Ya en aquel momento las camaradas ya vinieron a decirme, con estos tipos no se puede trabajar. Pero como ya tenía, supongo que eso influyó, mi propia experiencia de haberme ido años atrás y pensar sobre todo en el deseo, ese deseo incumplido desde el año 36 de la unidad de la izquierda. Porque los pequeños partidos, y vosotras lo sabréis muy bien, estamos en una situación de debilidad económica, de debilidad organizativa, no tenemos la influencia que necesitamos y que deseamos en la política y en la sociedad. Y esa mirada, esa división enorme que hay en España de partidos de izquierda, pues solo es debilidad. Entonces nos quedamos. Y a partir de entonces, pues claro, los roces han sido continuos, porque ha habido 3 o 4 cuestiones muy fundamentales, ideológicas, las que nos hemos mostrado en desacuerdo. Al punto de que cuando se produjo la expulsión, ahora en enero de este año, nos lo sacaron, se hicieron una causa general, ya se lo dije, de cuestiones que no habían motivado el roce que notabas, ¿no? Notabas en la manera de tratarte y en algunos comunicados que hicimos. Pero no había sido motivo ni de expediente, ni de que nos llamaran, ni de nada. Pero nos lo sacaron entonces, ¿no? Y claro, ya el final que ellos provocaron es el de la ley de trans, que además con detalle sería interesante verlo, porque nos expulsan por no apoyar una ley que ellos no habían aprobado, aunque lo han disimulado, lo han escondido, pero no ha habido manera de encontrar la asamblea donde esa ley Izquierda Unida hubiera o mostrado su apoyo o aprobado su texto. Pero están comidos, están dirigidos por un colectivo trans que allí se llama Aleas, y bueno, supongo que también por la influencia que Podemos está teniendo, definitiva, en la coalición. Es un partido que ha derivado, ¿verdad? Porque el Partido Comunista, pues, quién lo vio y quién lo ve, ¿no? Y como yo he dicho a lo largo de esta entrevista, he dicho varias veces, la ideología es fundamental. Y cuando se pierde la ideología, pues ya el desastre definitivo fue cuando el Partido Comunista aceptó la monarquía. Y ya con esto, pues derribó la lucha, el enorme esfuerzo y sacrificio de tantos miles de militantes durante medio siglo o más. Y ya pues lo que están es en una postura, esa postura medio liberal, medio posmoderna, en la cual, pues la socialdemocracia ya, pero esa tiene más recorrido y tiene más experiencia, ¿no? Tiene más peso en el mundo, además, pero que ya conocemos, pues bueno, hacemos algunos apaños, pedimos una paga extraordinaria ahora para los más desgraciados y cositas así. Pero aquella ideología transformadora del mundo, como pedía Marx, ¿no? Que los filósofos, como dice, habían estado hasta entonces intentando conocer el mundo, conocer la situación del mundo, y ahora se trataba de transformarlo. Pues eso se ha perdido. Se ha perdido, están unos en el oportunismo de los cargos oficiales que han conseguido, y no solamente los ministros, que hay varios, sino también pues todo lo que entrama eso y en los territorios autonómicos, etcétera. Y otros que son los peores, porque los seguidismos son malísimos, que son los que votaron
por mayoría la expulsión, pues estos yo creo que ni se han enterado. Por supuesto no habían leído la ley trans, porque yo lo pregunté allí en la asamblea y solamente cuatro brazos se alzaron y había 50 personas. Y estos siguen, yo no sé si es por la deriva simplemente, ¿verdad? La tradición, llevan tiempo allí, se llama izquierda, otros son del Partido Comunista. Bueno, tú viste un poquito en tu militancia juvenil, viste cómo funcionaba. Eso significa, claro, una tragedia. No es solamente el problema del Partido Feminista ni nuestro, es una tragedia social, porque si los trabajadores no tienen una formación jurídica y una formación política y además no tienen un partido y una organización que los defienda, están absolutamente inermes en manos del capital, que es lo que nos está pasando. No descubro, supongo, nada, solo que no se saben las salidas ni los caminos que tomar. Pues muy bien. Alberto, ya supongo que no tiene más preguntas que hacer a Lidia. Por mi parte, todo perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Me ha encantado conoceros. Me gustaría tener alguna información más. Tenéis mi email, por lo tanto me podéis enviar algunos documentos que hayáis redactado. Y bueno, en las diversas ciudades donde me habéis dicho que tenéis organización, pues también nosotras y podemos encontrarnos. A mí en Madrid me gustaría conocer a esa secretaria de comunicación que dices. Sí, es la delegada de comunicación de la Delegación de Madrid. No Sí, pertenece a la comisión ejecutiva, pero sí. bueno, yo creo que sería un buen enlace con quien podría. Pues claro, dile que me escriba, por ahí pues se puede empezar. Vale, Yo, yo yo hablo con quisiera él. aprovechar para preguntarle, envié varios correos ahora unos meses antes de toda la liada por el confinamiento y tal, aquí en Sevilla. Ah, Mm, ¿se lo pero, enviaste a quién? encontré un correo por Facebook, pero no sé, tampoco obtuve respuesta, pero no sabía si era el correo como tal. Pues bueno, tenemos el muro de Facebook de Sevilla, sí. A lo mejor no lo vieron, ¿te contestaron o no? No, nada. Ah, bueno, pues puede ser que ese correo o no esté muy en uso o no lo vieran, pero tenemos el email del Partido Feminista, que es fácil, partido, si lo podéis apuntar, si lo queréis apuntar, Partido Feminista Espanola, porque no tiene ñ, @gmail.com. Pero de todos modos tenéis el mío. Y también me parece que me habéis comunicado por WhatsApp, ¿no? Entonces, también el email mío, yo os lo pongo si queréis en el teléfono y me escribís. Y ya establecemos una relación más asidua. Y desde luego, del email del Partido Feminista, el secretario de Comunicación contesta siempre. De modo que tendremos posibilidad. Y además en Sevilla tenemos organización, ya lo sabéis. Sí. Sí, entendido. Yo también estuve por quedar con la compañera vuestra en Málaga, pero Sí. finalmente sucedieron una serie de infortunios y ella estaba muy liada y no pude finalmente concertar una cita con ella. Bueno, Incluso ahora estamos en mal momento para citas, sí, bueno, pero de todos modos, si vosotros, si os parece, y me dais sobre todo el email, yo se lo doy a las camaradas de Málaga y que os escriban y de alguna manera por estos sistemas telemáticos de ahora os podéis comunicar. sin A duda. ver si hacemos algo conjuntamente en el futuro. Estupendo. Tomo nota Bueno, de todo. encantada de Muchísimas gracias, oíros, de Lidia estar con Falcón. vosotros y me iréis diciendo. Y que os cuidaros, aunque no estáis en edad de riesgo, pero en fin, ya sabemos que los virus no respetan a nadie. Bueno, yo no he tenido confinamiento desde que ha empezado el estado de alarma. Yo llevo trabajando toda... ¿Ah, sí? ¿En qué trabajas? Yo soy soldador. He estado en una fábrica que no ha parado de trabajar. ¿Ahora ha dejado de trabajar? Ah, bueno, en cierto modo es una suerte, porque Sí, la joder. crisis económica que se nos va a echar encima con el cierre de las empresas es terrible. Sí, Bueno, además... pero más cuídate más, entonces. Sí, bueno, además psicológicamente es... Algunos no lo entienden. Yo me acuerdo, llego a casa y me encuentro con un vecino y le digo, joder, qué ganas tenía de llegar a casa. Y me mira con una cara, digo, es que Sí, sí. psicológicamente yo tengo un hermano, por ejemplo, que está trabajando en Madrid y lleva un mes sin salir a la calle casi.
Y Sí, sí. psicológicamente es una carga que muchas personas no pueden con ella. Sí, Sí. sí, es cierto. Yo estoy en eso, bueno, atendiendo en la medida de lo posible a las camaradas que se sienten más desanimadas. Y bueno, siempre repito que estar en tu casa, ¿verdad? No es estar en la cárcel. Y no es estar en mitad de la calle y no es estar en un campamento de refugiados, de modo que procuremos pues no hacer más grave, no ser catastrofistas, ¿verdad?, con una situación como esta. Y bueno, un día a uno le dije, mira, un mes que llevamos, total, la guerra civil duró 3 años. Y eso, claro, para generaciones que no han vivido situaciones tan trágicas, pues les parece muy duro. De todos modos, lo de trabajar es muy importante y además supondrá económicamente también unos ingresos Sí. que otra gente los ha perdido. Pues sí. Yo también estoy trabajando, pero desde casa. Aquí... Bueno, y aquí todos intentamos, bueno, relacionarnos y comunicarnos por este sistema. Oye, encantada, buenas noches, Igualmente, cuidaos. Lidia, muchísimas gracias. Estamos en contacto.